Amada iglesia, sean muy bendecidos. La gracia y paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque nos podemos volver a reunir en este tiempo de devoción al Señor. Quiero permitirme este tiempo para poder orar por cada familia, por cada hogar, por cada hermano y hermana que en esta hora nos sintonizan y también por los amigos que pudieran en esta hora estarse añadiendo a esta sintonía. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, damos gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Señor, damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno en todo tiempo. Y en esta hora, Señor, oramos sabiendo que tú eres el que cubre toda distancia, todo tiempo, y nada, Señor, queda sin que tú puedas alcanzar. En esta hora, Señor, oro en favor de tu iglesia. Oro en favor de aquellos que en esta hora están escuchando esta palabra de oración. Oro por la salud física, oro, Señor, por la salud en la economía, oro, Señor, por la paz en los hogares, oro, Señor, para que tu maravillosa presencia se esté manifestando, Señor, en cada una de las familias, de tal modo, Señor, de que esa presencia tuya, Señor, traiga el gozo, traiga la paz, traiga, Señor, esa abundancia que solamente tú nos puedes dar. Señor, en esta hora queremos adentrarnos en tu palabra y oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelando lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias. La gloria y la honra es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la palabra en esta hora y quiero invitarle a que usted ahí donde está, en su casa, en su hogar, pueda abrir la palabra del Señor
en el primer libro de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y voy a comenzar a leer desde el verso 6 en adelante. La palabra del Señor dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta palabra venga a bendecir nuestras vidas. Hoy quiero poder adentrarnos en la palabra tomando como referencia a uno de los que conocemos grandes hombres de la Biblia, David. Y teniéndolo a él como referencia, esta palabra nos lleva a considerar cómo Dios trata con nuestras vidas, no tan solamente en nuestro tiempo, sino que primordialmente en el tiempo de Él. Reflexionando, tengo que llegar a la conclusión de que resulta casi imposible, si no decir imposible, el poder predecir quién será un instrumento en las manos de Dios. Resulta imposible el poder medir, cuantificar, el poder poner un pronóstico de quién es aquel que va a ser usado poderosamente por la mano de Dios. Imposible, ¿por qué? Porque Dios tiene sus propias formas, Dios tiene sus propias razones para poner a alguien que es poco probable en una condición de menos probabilidad. Cuando nosotros nos fijamos en alguien, tal vez nosotros no tengamos la predilección por esa persona, mas Dios está mirando más allá de lo que nosotros vemos. La medida de Dios, la medida que Dios hace de cada uno de nosotros es muy diferente a cómo nosotros nos medimos a nosotros mismos y cómo medimos a los demás. Dios nos mide de una manera diferente a cómo nosotros nos medimos a nosotros mismos y cómo nosotros medimos a los demás. Los parámetros de Dios son distintos. La evaluación que Dios hace de nosotros es distinta. Quedamos sorprendidos con los ejemplos que contiene la palabra del Señor y también los ejemplos que vemos en la vida de la iglesia misma, de cómo Dios toma a personas que son poco probables para ponerlas en posiciones donde nadie se imaginó que Él las podría poner. Hay muchas personas que nadie podría poner una ficha por Él, mas Dios pone todas sus fichas en esa persona porque Dios mira el interior de las personas. El Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. Bajo el mismo parámetro de medida, usted debiera sorprenderse de que Dios haya proyectado un futuro próximo donde usted podría estar en una posición que nunca hubiera imaginado. Dios lo puede poner en una posición en que usted ni en sus mejores sueños lo había pensado. Y esto es porque nosotros mismos no somos capaces de conocernos como nos conoce Dios. Nosotros no somos capaces de proyectarnos así como nos proyecta Dios. Nosotros no somos capaces de medirnos en los parámetros correctos así como Dios nos mide. Y ¿cómo nos mide a nosotros la comunidad? Nosotros somos parte de esa comunidad
Y los parámetros de medida que tenemos para nosotros mismos y para los demás son parámetros de uso y costumbre, y que muchas veces son parámetros que están influenciados por el bien o el mal que está en la persona que está midiendo. Siempre estamos siendo sometidos a evaluación. Desde pequeñitos nos comienzan a evaluar. Somos medidos con el criterio de otras personas. Esas personas pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, profesores, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, amigos, y agréguele otras, etcétera. Cada uno de estas personas que forman la sociedad nos están midiendo, y nos están midiendo de acuerdo a sus propios parámetros, a sus propios criterios que usan para medirlo, y que son criterios que están influenciados, afectados por las propias vivencias de esas personas, y bajo esas vivencias, bajo esos parámetros, nos vienen a medir a nosotros. Muchas veces nosotros consideramos que nos están midiendo injustamente, pero también nosotros tenemos que aceptar el hecho de que nosotros mismos a veces somos injustos para medir a los demás, porque los estamos midiendo bajo un patrón personal, bajo un patrón de cómo nosotros hemos sido afectados y somos afectados y afectamos a los demás. Tenemos patrones predeterminados para medir a los demás, y esos patrones predeterminados tienen que ver con la apariencia física, el color de piel, la estatura, el cómo visten, el cómo hablan. Parámetros que tienen que ver con la inteligencia, con habilidades, con la simpatía, con la personalidad que tiene esa persona. Parámetros que tienen que ver con la posición social, la capacidad cultural o la condición económica. Parámetros que están ya preestablecidos, y cuando nosotros entramos en contacto con alguien, medimos hacia alguien, y ese alguien también nos está midiendo a nosotros. Y esas medidas muchas veces son injustas para a los que estamos midiendo y aquellos que nos están midiendo a nosotros. Podemos estar de acuerdo en que todos, teóricamente, están de acuerdo en que todos fuimos creados de la misma forma. Pero eso queda tan solamente en la teoría cuando nosotros comenzamos a mirar a los demás y a medir a los demás de una manera diferente. Sin duda que todos somos creados de una misma manera, pero eso queda tan solamente en la teoría porque en la práctica nosotros vemos en la sociedad que nos miramos de una forma distinta. Ya lo decía, nos miramos bajo parámetros preestablecidos por los cuales medimos, evaluamos, le aplicamos a la gente, y eso mismo nos aplica a nosotros. Pero esos parámetros son muy distintos a los parámetros que ha establecido Dios. El protagonista de la historia de hoy, de la palabra de hoy, es David. Un hombre que, de acuerdo a como Dios lo miró, Dios lo mira como un hombre con un corazón conforme a él. Pero el juicio que David, la evaluación que David sufrió, dicta mucho de lo que Dios pensaba de él. Es más, muchas veces nosotros vamos a la palabra y evaluamos la conducta de David, y nosotros a veces decimos, ¿cómo Dios es capaz de decir que David es un hombre conforme a su corazón, habiendo hecho lo que él hizo? Y ahí radica la gran diferencia entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios, entre nuestros parámetros y los parámetros de Dios. Sin duda que tenemos que darle gracias al Señor de que Él nos mide, Él nos evalúa, Él nos mira de una manera muy distinta a cómo nos están mirando los demás. Esta palabra a la cual me voy a referir en esta hora
tiene que ver con el hecho de que Israel necesitaba un nuevo rey. Y el Señor determina el mover los tiempos, las circunstancias, para que David fuera puesto en escena. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, leo el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Palabra del Señor para el profeta Samuel. Le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? En esta expresión vemos al Señor nuestro Dios que le está hablando con firmeza y con molestia a Samuel. Le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán llorando a Saúl? La puerta de conexión de Dios con Saúl Dios la había cerrado. Saúl había desobedecido. Saúl había hecho lo contrario a lo que Dios quería que él hiciese. Y esto determinó que Dios, de acuerdo a su palabra, los desechó. Pero Samuel seguía clamando, gimiendo por Saúl. Y Dios pacientemente estaba escuchando a Samuel. Pero llega el momento en que Dios le dice a Samuel: basta ya. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? ¿Hasta cuándo vas a seguir pidiendo por él? ¿Hasta cuándo vas a seguir intercediendo por él? ¿Sabe qué? Cuando yo veo esta expresión, necesariamente me hace reflexionar en el hecho de que a veces nosotros seguimos orando, clamando, gimiendo y llorando por personas, por hechos, por circunstancias donde Dios ya ha determinado. Y seguimos en eso. Y no escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo: basta ya, está bueno, no sigas con esto, porque yo ya he determinado. Hay una expresión que usa Rick Warren en su libro y dice: si el caballo se murió, bájate del caballo. Por mucho que el caballo te haya servido y te haya llevado para todas partes, si el caballo se murió, deja ese caballo y tienes que montarte en otro. Hermanos, muchas veces nosotros seguimos pegados en una situación, en personas donde Dios ya ha determinado y ha cerrado. Y es la voz de Dios que viene a Samuel y le dice: basta ya. ¿Hasta cuándo sigues con esto? Ahora el Señor ha desechado a Saúl, tiene fecha de término para su reinado y tiene fecha de inicio para un nuevo reinado. Y le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Saúl había sido rechazado por Dios y ahora Dios se lo hacía saber a Samuel. Así que el anciano profeta hace los preparativos para ir a Belén, donde entraría a la casa de Isaí para tener este encuentro con quien sería el ungido, el nuevo rey. Y dijo Samuel, contestó Samuel a Dios: ¿cómo iré? Dice Samuel. Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y hizo pues Samuel como le dijo Dios. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron al encuentro
a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Es interesante esta parte del relato. Dios había hablado, le había dado la encomendación a Samuel. Tenía que ir a Belén, a casa de Isaí, para que en ese lugar iba a levantar un nuevo rey para Israel. Samuel le hace una observación muy interesante. ¿Cómo iré yo allá? ¿Cómo iré allá sin que Saúl se entere de que estoy ungiendo un nuevo rey? Saúl estaba paranoico, Saúl estaba sospechando, Saúl estaba con una condición hostil hacia Samuel, si leemos la palabra del Señor. Por lo tanto, Samuel sabía del peligro de ir ahí a ese lugar. Y hago este paréntesis porque es tan interesante que Dios le da la salida. Dios le dice: vas a ir allá y vas a tomar un animal para el sacrificio y me vas a presentar sacrificio. Y cuando te pregunten para qué vienes, tú dirás que vienes a presentar sacrificio a Jehová. Me parece tan rica esta conversación de Dios con el profeta. Porque en cuántas ocasiones nosotros nos hemos encontrado en la condición de tener que hacer algo, tener que decir algo, y no queremos quedar de mentirosos, no queremos agraviar a alguien con nuestra palabra o con nuestra acción, pero no sabemos cómo hacerlo. Aquí la situación de Samuel era más grave. Corría peligro por la condición de Saúl de rey. Pero Dios le da la salida, Dios le da la excusa. Dios le dice: di que vienes a hacer sacrificio. La razón principal para que Samuel fuera a Belén era ungir un nuevo rey. Pero en razón a la circunstancia, Dios le abre una puerta. A Dios no se le escapa detalle. Y esta es una buena lección para aplicarla en nuestras vidas personales. Hay situaciones, ya lo dije, en que estamos con la disyuntiva: ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Bueno, Dios nos da la posibilidad, nos abre puertas de alternativa, pone excusa en el camino, nos presenta una excusa exacta, de manera de que no tengamos que caer en injusticia, no tengamos que caer en mentira, sino que es algo que Él determinó. En el caso de Samuel: di que vienes a presentar sacrificio a Jehová, di que vienes a presentar un sacrificio a mi nombre. Samuel lo hizo de esa manera. Cuando llegó ahí, salieron los ancianos del pueblo a recibirle y le preguntaron: ¿vienes en paz? Menos temeroso. Vengo a presentar sacrificio a Jehová. Y entre los invitados a este sacrificio estaba Isaí y sus hijos. Así que el Señor le da esa alternativa a Samuel. Cuando hace ya el sacrificio, después que la gente se dispersó, el profeta en privado cumplió con el verdadero propósito que lo llevaba a Belén. Él ahí queda a solas con Isaí y con sus hijos. Y me imagino yo el cuadro: el profeta enviado por Dios, Isaí, el padre de la casa, los hijos, seguramente estaba alguien más ahí de la casa, y Isaí seguramente orgulloso, feliz de saber la noticia que de uno de su linaje, uno de su casa, uno de sus hijos iba a ser ungido rey. Es una ocasión realmente especial.
había tenido el honor de estar presente en el sacrificio como invitado del profeta. Y ahora todo esto se coronaba con la razón especial y principal de que de su casa sería ungido un rey. Comienza la selección. Samuel ya tenía la experiencia de haber escogido un rey, a Saúl. Y dice la palabra que Saúl era de aspecto físico imponente. Parados todos, Saúl era de los hombros hacia arriba, una cabeza más alto que todos. Era un hombre realmente imponente. Tenía una prestancia única. Y Samuel tenía esa experiencia en cuanto a la elección. Y las experiencias pasadas nos sirven para aplicar las experiencias presentes. Pensando en esto, seguramente Samuel, cuando llega a casa, comenzó a mirar a los hijos de Isaí y ya comenzó a imaginarse quién debiera ser el rey. Dice la palabra que aconteció que cuando ellos vinieron, él dio a Eliab y dijo, Samuel dijo esto: de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando Samuel ve a Isaí y a sus hijos ahí reunidos y ve a Eliab, el hijo mayor, dice que ciertamente he aquí el elegido por el Señor. Estábamos en la introducción hablando de los parámetros con que medimos y consideramos a la demás gente. A veces nosotros entramos a un lugar y traemos una imagen predeterminada de alguien y buscándose a alguien lo clasificamos o lo elegimos de acuerdo a nuestro parámetro y finalmente pensamos y no es. Recuerdo la historia que me contó un pastor amigo. Fueron a un congreso internacional y estaban ahí en un tiempo de comunión, de convivencia, y le tocó conversar con un pastor que venía del Perú, un hombre chiquito, bajito, de bajo perfil, muy humilde, y tuvo la oportunidad de conversar con él. Termina eso y van al congreso y presentan al predicador. ¿Y cuál sería la sorpresa para este pastor amigo? Que dice que fue el hombrecito que estaba conversando con él. Y él me decía: Juan, yo nunca me imaginé que era él. Porque cuando ese hombre se subió al púlpito, ese hombre se transformó. Era un gigante en la palabra. Cuando yo estuve hablando, me decía, con él ahí en la sala, nunca me imaginé que él era el predicador principal. Nunca me imaginé la potencia, el poder, esa presencia del Espíritu que había en él. Porque cuando conversábamos era un hombre tímido, retraído, humilde. Nosotros tenemos parámetros para medir a la gente. Y Samuel venía con un parámetro ya establecido, pensando quién iba a ser el ungido. Entonces, naturalmente el primero en presentarse fue el mayor de los hijos, Eliab. La lógica humana indicaba que el hijo mayor era el escogido. Isaí, cuando tuvo que llevar a sus hijos para este encuentro, seguramente tomó la mejor vestidura para vestir a sus hijos, pero a Eliab, su hijo mayor, lo consideró de una manera más delicada, dedicó más tiempo para él, invirtió más en su vestuario. ¿Por qué? Porque la lógica era de que el elegido era Eliab. Samuel también tenía esta lógica. Entonces nos habla la palabra. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y Jehová respondió a Samuel. Recuerde que Samuel había dicho: de cierto delante de Jehová
está ungido cuando vio a Eliab. Mas el Señor le respondió a Samuel, verso 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Samuel estaba confundido. Samuel estaba confundido. El Señor había hablado. Y ahora el Señor estaba diciendo, yo no considero a este. A este lo desecho. No mires lo que miran todos los hombres, porque yo no miro lo que miran los hombres, sino que yo miro el interior de ellos. Lo desechó. El golpe para Eliab tiene que haber sido muy duro. El golpe para Isaí, el papá, el padre, tiene que haber sido duro. El asombro de todos los que estaban ahí tiene que haber sido tremendo. Un silencio, una tensa calma ahí. ¿Qué había ocurrido? Todas las fichas estaban puestas en Eliab. Y ahora el profeta recibe palabra del Señor diciéndole, no, este no es. No es al que yo escojo. No es al que yo escojo. Este no es. Entonces, Samuel tiene que recomponerse. Tiene que volver a tomar el control de lo que estaba sucediendo. Y Isaí hace pasar al siguiente hijo. El siguiente hijo se llamaba Abinadab. Y lo hace pasar. Ahora este muchacho no iba con la confianza y la prestancia que iba su hermano mayor. Ahora este muchacho seguramente iba con cierta esperanza, pero también con temor. El esquema se había quebrado. Todo lo que habían pensado previamente se había venido al suelo. Y entra este muchacho, Abinadab, y camina delante de Samuel, seguramente tratando de presentarse de la mejor manera, tratando de impresionar de alguna manera, tratando de alcanzar la altura que diera con el molde por el cual tenía que ser medido. Sorpresa nuevamente. El Señor le dice, tampoco a este he escogido. Luego hizo pasar Isaí a otro hijo, a Sama. Y Dios le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo así, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Jehová no ha elegido, el Dios no ha elegido a ninguno de estos. Pasaron los 7 hijos presentes, uno a uno, desfilaron delante de la presencia del profeta. Y el anciano, uno tras uno, fue recibiendo del Señor que ninguno de ellos era. A todos los rechazó. El anciano profeta seguramente estaba ahí con dudas. ¿Habré escuchado mal? ¿Era aquí la casa de Isaí donde tenía que venir? ¿O habré escuchado mal cuando Dios me habló, estos son o estos no son? ¿Cómo si pasaron todos y ninguno de estos es? Hasta que el profeta, confundido, pues él asumía que todos los hijos habían pasado y ninguno de ellos había sido escogido por Dios, todos habían sido rechazados. El profeta se cuestionaba en cuanto a si había escuchado realmente la voz de Dios clara. Le dice a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Mirando a Isaí le dice, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor, que está apacentando las ovejas. Queda aún el menor.
Justificación, que está apacentando las ovejas, dice Isaí. Y dijo Samuel al padre de familia: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. La mesa estaba servida. Era una ocasión especial. Pero todo eso estaba parado, todo eso quedó en un segundo plano. No podían seguir avanzando si la misión que Dios le había determinado a Samuel no se cumplía como Dios lo había determinado. Ve pues a buscar a David. Ve pues a buscar a ese hijo menor, a ese que está cuidando las ovejas, a ese que no fue considerado, a ese que en esta ocasión que es tan especial, en que el profeta invita a la familia a participar del sacrificio, en que el profeta viene de parte de Dios a decirle a Isaí: de la casa de uno de tus hijos, de la casa tuya, uno de tus hijos será ungido como rey. Al menor de los hijos no lo consideró. Claramente nos queda demostrado acá de que David no contaba con el aprecio, la consideración de su padre ni sus hermanos. Isaí, de mala gana, respondió que quedaba uno más, uno que estaba cuidando las ovejas ahí en el campo. Quizás este padre no tenía grandes esperanzas en este muchacho. Probablemente esta no era la primera vez que David tenía que quedarse ahí cuidando las ovejas, mientras su padre y su hermano disfrutaban de una experiencia distinta, de una experiencia superior, de una experiencia especial. El muchacho postergaba nuevamente. Pero hoy comenzaba a cambiar el panorama. Dios había desechado a los mayores y ahora estaban esperando a que viniera el menor, a que viniera aquel que estaba en segundo plano, aquel al que no fue invitado, al desechado. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Enviaron por él, y al entrar, entonces Jehová dijo a Samuel, al profeta: levántate y úngelo, porque este es. Qué distinto. Qué experiencia más distinta. Los otros hijos desfilaron. El padre los hizo pasar delante del profeta y ellos caminaban con la mejor postura, la mejor prestancia, con la ropa adecuada. Aquí entra David, que venía con la ropa inadecuada, viene del campo, estaba cuidando las ovejas. Él no estaba considerado para esta ocasión especial. Y apenas entra, Dios le habla al profeta y le dice: párate, ponte en pie y úngelo, porque este es mi escogido. Dios nos mide, Dios nos evalúa con parámetros distintos. Los 7 hermanos mayores habían pasado de acuerdo al criterio del padre y del propio profeta, pero Dios los había desechado. Y este apenas entra al lugar: párate, le dice al anciano profeta, úngelo, porque este es mi escogido. Dice la palabra: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, dice la palabra, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hermano, esto es extraordinario. La ocasión fue especial. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre David. Desde ahí en adelante el Espíritu de Dios estuvo sobre David. Dos señales. La presencia de Dios en su vida, manifestando su llamado y su respaldo. La presencia del Espíritu en David,
viene a sellar lo que Dios había determinado. La presencia, de ahí en adelante, la presencia del Espíritu de Dios estuvo sobre David. Samuel ahora escuchó claramente la voz de Dios. David, el muchacho, era el elegido de Dios. Contra todo pronóstico, contra toda posibilidad e imaginación, contra toda medida que ellos hubieran pensado, Dios había establecido lo contrario a lo que los demás habían determinado. Desechando el pensamiento de los padres y hermanos, ahora él era elegido por Dios, él era ungido como rey de Israel. Pero la experiencia de David no termina ahí. La experiencia de David no termina ahí. La lucha para David continúa. Nos encontramos que David es ungido para rey. Pero de acuerdo a la palabra, si nosotros seguimos viendo la palabra, David volvió a su ocupación. David volvió a seguir pastoreando ahí en el campo a las ovejas. David no tuvo ningún reconocimiento ni de su padre ni de sus hermanos. La palabra nos expresa de que David siguió desempeñando esa tarea. Siguió pastoreando las ovejas. Su padre y sus hermanos habían sido testigos de que Dios había determinado. El profeta había actuado. David, ese era el ungido, el nuevo rey de Israel. Claramente para su familia, poco y nada importaba eso. Lo tenían aún en las labores menores. Si nosotros nos adelantamos 4 años en la historia, nos vamos a encontrar cuando el padre Isaí envía a David a llevarle alimento a sus hermanos que estaban ahí en el ejército de Saúl enfrentando a los filisteos con Goliat ahí presente. ¿Qué le manda a llevar? Las viandas, el alimento para sus hermanos. 4 años habían pasado. Y aún David, el ungido, el futuro rey de Israel, seguía siendo el muchacho de los mandados. Seguía siendo el muchacho de los mandados. Su realidad terrenal en nada había cambiado. Qué difícil para David luchar con eso. Pero ¿sabe lo que me llama la atención en esta palabra? Que yo no encuentro en la palabra del Señor ninguna expresión de queja de David. En ningún momento él se queja pidiéndole cuenta a Dios, diciendo: Señor, si yo fui ungido para ser rey, ¿por qué tengo que estar cuidando las ovejas? Si yo fui ungido para el rey, ¿por qué tengo que estar como muchacho de los mandados? No encontramos eso. Mis hermanos, y la realidad nuestra es que cuando a nosotros nos ponen en una posición determinada, nos ponen en una encomendación superior, no queremos bajarnos de eso. No, yo ya no vuelvo a ello. Es la reacción natural. No, yo hice eso, ahora estoy en otra posición. A mí no me corresponde eso, a mí no me contrataron para eso, a mí no me están pagando para eso. Lo vemos. Y es la conducta natural de los hombres y las mujeres. Se sienten rebajados. Pero David tenía, dice la palabra, que desde ese momento que recibió la unción, desde ese momento que el Espíritu de Dios estaba con él, que es el mismo Espíritu que operaba en la vida de Jesús. Por eso Jesús, dice la palabra, sabiendo de quién venía y a dónde iba, no tuvo problema en remangarse la vestidura, tomar una toalla, un lebrillo y lavarle los pies a los discípulos, porque él sabía quién era, sabía dónde iba. Y David tenía ese mismo espíritu. David tenía esa misma presencia de Dios que le hacía entender, leer los tiempos de Dios y obedecer los tiempos que Dios estaba determinando para él.
Si Dios había determinado que el profeta lo ungiera, sin que él lo hubiera pedido, sin que él hubiera estado presente, sino que lo mandaron a buscar para esto, David entendía que si Dios lo había permitido, Dios estaba tejiendo el plan adecuadamente y tenía que esperar. Cuando David llega ahí a donde están los dos ejércitos enfrentados, llega con las viandas y se da cuenta de lo que está sucediendo, él escucha ahí que había una promesa, había una recompensa que Saúl, el rey vigente, había determinado para quien venciera al gigante Goliat, al paladín filisteo. Y David, ¿qué es lo que hace? Pregunta. David preguntó y dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué harán, dice, al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David estaba preguntando esto porque había escuchado cuando llegó al campamento que el rey Saúl había dado una promesa. David se interesó por esto. Pero sabe que cuando David hace esta pregunta, ¿sabe quién estaba escuchando? Su hermano mayor, Eliab. Y mira lo que dice Eliab. Lo que dice Eliab, su hermano mayor. Dice, Eliab, su hermano mayor, cuando oyó hablar a David con esos hombres, se encendió en ira contra David. Se encendió en ira contra David. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has venido? Y has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y conozco la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mira, dice que se encendió en ira contra su hermano menor. Y dijo: yo conozco tu malicia, conozco tu maldad, conozco tu soberbia. Eliab tenía un corazón enfermo, ¿eh? Eliab tenía serios problemas de alma, pero volcaba toda esa ira, toda esa rabia sobre su hermano menor. Aquel que había sido testigo insultaba a aquel que iba a ser rey. Aquel que iba a ser rey. Si David en algún momento iba a ser tratado como un futuro rey, ese trato no iba a venir de parte de su familia. Su familia lo seguía considerando el muchacho último, el desechado, no lo consideraba, no lo miraba como el futuro rey. Después que Eliab regañó a David, David respondió, así le respondió David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? Y ¿sabe qué? Es una expresión cuando hay un muchacho que le dan, lo retan y lo vuelven a retar, y ese muchacho ya al último dice: bueno, ¿y qué hice ahora? ¿Por qué me retan de nuevo? ¿De nuevo a mí? Era la situación que tenía David. De nuevo yo, ¿por qué ahora? ¿Qué hice de malo? David, tal vez cada vez que abría su palabra, abría su boca para hablar algo, lo callaban. Cuando llegaba temprano, ¿por qué llegaste temprano? Si llegaba tarde, ¿por qué llegaste tarde? Siempre era él a quien le llamaban la atención. Por eso dice: ¿por qué ahora? En el plan de Dios, David ya había sido elegido como el rey. El cumplimiento de su asignación, el cumplimiento de su coronación, era cosa de tiempo. Era cosa de tiempo. Pero es difícil cargar con ese tiempo cuando todas las cosas son contrarias y sabes de que hay un tiempo mejor para ti. Es cuando se necesita toda la paciencia.
mucho tiempo antes que Samuel ungiera a David como el futuro rey, Dios ya había determinado, antes que Dios le dijera a Samuel que fuera a Belén, a la casa de Isaí, Dios ya lo había determinado. Mis hermanos y hermanas, cuando Dios determina algo, no hay nadie que lo pueda cambiar. Hay un tiempo que Dios se toma para hacer los ajustes, para prepararnos, para alcanzar esa posición. Pero si Dios lo determinó, Dios lo cumple. La palabra del Señor dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Esto está en 1 Samuel capítulo 13. Mucho antes de que Dios le revelara, le dijera a Samuel: deja de llorar por Saúl, ya Dios había determinado de que iba a poner a un nuevo hombre y ya lo tenía elegido. David, un pastorcito de acuerdo al corazón de Dios, un pastorcito de ovejas de acuerdo al corazón de Dios. La palabra dice que David no perdía ninguna oveja, ni una oveja. Dice la palabra: fuera oso o fuera león, David lo defendía. Es por eso que Dios después lo pone en una nueva posición. De pastorcito de oveja, lo pone a pastorear su pueblo, su nación. Lo pone al frente de lo que Dios amaba. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué Dios rechazó a los 7 hermanos, a los 7 mayores, y escogió a David? Hemos estado hablando de los parámetros de Dios y de los parámetros de los hombres. ¿Por qué Dios escogió a David y rechazó a sus 7 hermanos mayores? La respuesta está en la palabra que ya citamos anteriormente y que vale recordarla nuevamente. Respondió Jehová a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios nos deja muy claro con su palabra que a Él no le importa la estatura, no le importa el color de piel, no le importa una condición intelectual, no le importa una condición física. Para Dios esas son tan solamente apariencias. Mis hermanos, y las apariencias engañan. Dios continuamente nos está haciendo un inventario a cada uno de nosotros. Dios está haciendo un inventario íntimo y personal a cada uno de nosotros. Dios constantemente nos está evaluando de acuerdo a sus parámetros. Por eso Él puede decir de David: un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué conocíamos de David? ¿Qué estaba escrito en la palabra de David? Nada. David hasta ese momento no había hecho nada. No había tenido ninguna actuación pública. Pero ya era un muchacho conforme al corazón de Dios. Porque Dios ve ahí en la intimidad. Así como veía a David, nos ve a nosotros. Cuando Dios mide a un hombre para tomarlo, mide a una mujer para tomarlo y promoverlo, llevarlo a una nueva posición, ponerle una encomendación de parte de Él, Dios, cuando nos mide para eso, no pone una wincha de medir en nuestra cabeza, en nuestro intelecto. Él pone una wincha de medir alrededor de nuestro corazón. Así nos mira el Señor, así miró a David y así nos mira en el día de hoy. Primera de Pedro leíamos que decía, capítulo 5, verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. David tuvo que esperar 14 años, desde el día de su unción hasta el día de la coronación. 14 años. 14 años de lucha, 14 años de persecución. Saúl lo persiguió.
Sus padres lo miraron no como un rey escogido, lo siguieron viendo como el muchacho de los mandados. Pero David no reclamó. David no reclamó. Él siguió siéndole fiel al Señor. Él siguió sirviendo no para ojo de hombre, sino que sirviendo como para Dios. Si somos fieles en lo poco que Dios ha confiado en nuestras manos, Dios es justo para revelarnos en el tiempo adecuado y promocionarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Si somos fieles en el peldaño donde Dios nos ha posicionado, vendrá el tiempo en que Dios nos permitirá subir al segundo peldaño. Pero mientras estemos en este peldaño, tenemos que hacerlo de mejor manera. Así como David estaba en el campo con las ovejas, lo hacía de la mejor manera. Dios sabía que si ese muchacho era fiel en eso, conociendo su corazón, iba a ser fiel en la conducción de su pueblo. Dios no necesita un currículum de nosotros. Dios no nos mira por los parámetros, no nos mide por los parámetros de la demás persona. Dios tiene acceso a datos que solamente Él puede obtener. Nadie puede entrar a tu mente, nadie puede entrar a tu corazón, nadie puede entrar a tu espíritu, solamente el Señor. Y el Señor de ahí toma los datos que Él necesita para medirnos y saber si somos hombres y mujeres conforme a su corazón. Usted que está escuchando, tal vez, al igual que David, el muchacho, en muchas ocasiones se ha sentido desechada. En muchas ocasiones se ha sentido postergada. En muchas ocasiones han elegido a otros, sintiendo usted que usted tenía el derecho para ser escogido. Y eso provoca dolor. Eso provoca frustración. Eso deja marcas en la vida. Es por eso que David, cuando escribe en el Salmo, dice: aunque mi padre y mi madre me desecharan, con todo Jehová no me abandonará. Hay mucha gente que a usted le pueden haber decepcionado, lo pueden haber defraudado. Usted puede haberse sentido abusada por aquellas personas que tenían que haberlo amado a usted. Usted tenía que haberse sentido amado, amada, reconocido, reconocida. Pero no tuvo ese reconocimiento. Pero quiero decirle que hay un Dios que le ama. Hay un Dios que es justo y conoce de sus padecimientos, conoce sus frustraciones y conoce sus sueños. Y ese Dios no nos mira por estatura. No nos evalúa por color de piel, no nos evalúa por capacidades económicas, culturales, intelectuales. Él mide nuestro corazón. De la igual manera que midió a David, el Señor está midiendo en este tiempo. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que nos escucha en esta hora, que está escuchando esta palabra, el Señor no se ha olvidado de ninguno de nosotros. De ninguno de nosotros. Recuerda lo que dice el Señor. El Señor, nuestro Dios, no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira tan solamente lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira al interior de nuestro corazón. Palabra del Señor que se cumpla en su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo ruego en esta hora que tú la selles en el corazón de cada persona. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, sellando esta palabra en cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra venga
a sanar, a restaurar. Y esta palabra, Señor, venga a poner convicción y esperanza de lo que tú prometiste para nosotros. Tú no te has olvidado. David tuvo que esperar 14 años para el cumplimiento. ¿Cuántos años llevamos esperando nosotros? Señor, no reclamamos, no nos quejamos. Nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestros sueños están depositados en ti, porque tú eres el Padre que nos ama. Tú eres un Padre que no nos defrauda. Tú eres un Padre que sigue velando cada día por nosotros. Señor, siempre la gloria es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, sean muy bendecidos. Vamos a seguir alabando al Señor. Nos reencontramos en el próximo culto. Mientras tanto, bendecidos por el Señor. Yeah.